Vamos ahora a ocuparnos en detalle del panorama de lluvias y efectos que han causado las mismas, primero en la ciudad de La Paz. Ya lo decíamos al principio, una víctima mortal en las últimas horas. Su cuerpo fue hallado esta madrugada aproximadamente a las 7 en la intersección de los ríos Achumani e Irpavi. Vamos a tener un completo panorama de este tema y particularmente de la zona quizás de mayor riesgo, la zona sur de nuestra ciudad, en una conversación que vamos a iniciar enseguida con Óscar Socliano, subalcalde de la zona sur. ¿Cómo está, subalcalde? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar en el programa en Hora 23. Un saludo también a todos los que están en su casa. Muchas gracias por esa salutación. Hablemos primero de ese hecho que esta mañana generó, desde luego, congoja en la población, el hallazgo de un cuerpo, resultado de un hecho que se registró en la noche de ayer jueves. Cuéntenos algunos detalles, por favor. Sí, en realidad este hecho se suscitó entre las 10:30 y las 11 de la noche aproximadamente. Hemos tenido una llamada de emergencia. Ayer jueves nosotros tenemos una torre de vigilancia justamente al frente del puente de Aruntaya, y obviamente hemos visto un tema de movimiento de agua. Por eso hemos trasladado de manera rápida el personal de la Secretaría de Riesgos de GAEM. Al tener esta alerta hemos acudido inmediatamente y hemos podido identificar que el agua se había llevado un taxi, un trufi básicamente de servicio público. Aruntaya, estamos hablando de Irpavi 2. Estamos hablando de la entrada de Irpavi 2, más arriba, la parte final de Irpavi, empezando Irpavi 2, Aruntaya, Vergel, que tenemos en ese lugar. Es la parte final de donde confluye el río Aruntaya y el río Irpavi, básicamente, ¿no? Está claro, ahí nos decía, encontraron un trufi. Encontramos un trufi que había sido llevado por las ondas punzantes, obviamente por el tema de la noche, la lluvia intensa y obviamente la poca claridad que habíamos tenido. El taxi decidió pasar el tema del río porque no tuvo una visibilidad correcta en ese momento, y una onda punzante lo arrastró aguas abajo. Más o menos a unos 100 metros del puente, el chofer del taxi logró salir del automóvil, logró escapar, y cuando lo estábamos por llevar a la Clínica del Sur, básicamente, para que sea atendido, nos decía que había 2 personas más, así que inmediatamente iniciamos el tema de la búsqueda con el GAEM, con la policía, con bomberos, con el personal de la DEGIR, y ahí pudimos evidenciar en la maquinaria pesada que el auto se encontraba unos 750 metros más abajo. Entramos con las topadoras, aunque el río todavía estaba muy fuerte, y logramos... ¿Esto ya en la madrugada? No, en la misma noche, y logramos encontrar a la señora que estaba en la parte de atrás, que estaba aprisionada entre el auto, así que con la topadora y unos técnicos que, arriesgando también su vida, eso también hay que indicarlo, porque el agua todavía, el caudal estaba todavía muy fuerte, la logramos sacar y evacuarla al hospital de Los Pinos. Salvamos entonces 2 de los 3 ocupantes. 2 de los 3 ocupantes, y nos ocupamos inmediatamente de la tercera persona. Hicimos 5 brigadas, tanto en el afluente de la Aruntaya como en el tema de Irpavi, con el confluente con Achumani, que estamos hablando del megacenter más abajo, más o menos a la altura del teleférico verde, y dispusimos más o menos entre 6 y 7 maquinarias, entre topadoras y RFs, para poder sacar el material y ver si la podíamos encontrar. Lastimosamente, después de un rastrillaje toda la noche con el personal, no la pudimos encontrar, y en horas de la mañana ya se encontró el cuerpo a través de bomberos, lamentablemente con la persona fallecida. Esta mañana, en una conferencia de prensa, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, decía una palabra clave: imploro cuidado a la población. ¿Cuánto de descuido hubo en la acción del trufista que anoche intentó cruzar el río cuando las condiciones no eran las recomendables? Hay que tomar en cuenta que en el tema de los ríos, los puentes, de noche es muchísimo más peligroso, porque la visibilidad es mucho menor, porque el tema de las lluvias hace que se combine con el tema de la oscuridad, y siempre es mucho más peligroso el tema de las ondas punzantes y los ríos.
tomando en cuenta que todo el agua y el caudal fuerte baja desde las cabeceras, desde muy arriba. Y aunque en ese momento puede o no estar lloviendo, en las cabeceras puede estar lloviendo de manera torrencial, y obviamente esa agua baja de manera intempestuosa y es cuestión de segundos para que pueda haber una tragedia. El auto intentó cruzar, los vecinos nos contaban que el de atrás le tocó la bocina para que no siga, pero él entre la noche que no tenía muy buena visibilidad, intentó cruzar y obviamente esto causó que lo arrastre aguas abajo. Es importante lo que tú dices, yo creo que es un fenómeno que estamos teniendo en toda la ciudad de La Paz, el tema de crecidos de ríos, en el país estamos viendo alertas rojas, alertas naranjas, inundaciones en varios departamentos del país, el continente, el mundo entero por el fenómeno del Niño, el cambio climático. Y obviamente el trabajar en la prevención es muy importante, no solamente es importante el sistema de alerta temprana, es importante el tema, por ejemplo, de las sirenas o del constante monitoreo que se hace 24 horas sobre las cuencas del río, que las más importantes están en la zona sur, sino también la previsión, especialmente en horas de la noche, cuando no se ve muy bien, cuando el panorama uno no puede ver a lo lejos si se está acercando o no el agua, los caudales o las ondas punzantes, y obviamente hay que tomar las previsiones. Cuando está lloviendo es mejor alejarse un poco y tomar ciertos recaudos. Hay entonces un componente, la responsabilidad de la población, porque en muchos puntos de la ciudad existen funcionarios de la alcaldía que están monitoreando la crecida de ríos, pero tampoco vamos a pedir que estén en absolutamente todos los puntos de riesgo. Es importante que esta responsabilidad sea asumida por los vecinos. Exactamente, esto es lo que tú dices, es muy importante. Ahora, por ejemplo, en el río Guañajahuira, cuando tuvimos el problema en el tema de Oquisamaña, automáticamente se cerraron las barreras, empezaron las alarmas y vimos que algunos autos se molestaban porque no querían pasar de manera rápida y no lo podían hacer, pero es un tema de salvar vidas y riesgo. Cuando nosotros iniciamos la alerta temprana y cerramos, como en este caso del día de ayer, la costanera, los sauces y calles aledañas, cerrando los puentes y poniendo las alarmas, es porque sabemos que está viniendo ondas punzantes y un caudal de río muy fuerte, a pesar de todas las obras que hemos venido realizando. Sobre el tema del río Aruntaya, hemos ampliado el canal del río a 10 metros, es un canal muy amplio que tiene todas las condiciones técnicas para que cuando venga la onda punzante de manera muy fuerte no tengan problemas las casas que están aledañas y obviamente pueda transcurrir de manera normal. A pesar de eso, la naturaleza es implacable, es indescifrable y obviamente nos sorprende todos los días, como yo te decía, por estos mismos fenómenos. Lo mismo nos pasó en Oquisamaña, elevamos los muros más de 12, 13 metros y obviamente hemos tenido rebalses del tema de los ríos, a pesar de que estas obras hidráulicas se las hace en relación a monitoreos de todos los últimos años y a través de eso se generan estadísticas y se logra determinar cuál es el gálibo, por ejemplo, que tienen que tener los puentes o la altitud de los muros que se hacen en los canales de los ríos. A pesar de eso es que hemos tenido estos problemas, pero lo hemos sabido controlar. Hemos llegado de antemano con el tema de la alerta temprana, con las cámaras de vigilancia que tenemos en distintos puntos de la ciudad de La Paz, tanto en las cabeceras como en el recorrido, en el transcurso de todos los lechos de los ríos, y eso nos ha permitido llegar rápido, actuar de manera oportuna y evitar accidentes y tragedias. Lo de Aruntaya lastimosamente fue parte de la noche, fue parte también del auto que intentó cruzar de manera muy rápida. Lastimosamente ha habido pérdida de una persona, hemos podido salvar otra, que también eso nos llena de mucha satisfacción, pero bueno, tenemos que seguir trabajando tomando en cuenta que las lluvias van a continuar en el mes de marzo. Tenemos un mes y medio más. Y tal vez los primeros semanas de abril. Veíamos justamente mientras formulaba esas aseveraciones las imágenes de ayer y de parte de hoy con la crecida de ese río. ¿Qué se puede hacer? Se pregunta la gente a futuro. ¿Es inevitable enfrentarnos año tras año a este fenómeno o hay algunas acciones de prevención que se puede hacer en la cabecera de los ríos o algo por el estilo, o definitivamente estamos liberados a la intensidad de las lluvias y a la agresividad de la naturaleza? Como hay dos elementos importantes en la pregunta que tú haces. La primera es que estamos viviendo un fenómeno climático, el fenómeno del niño que es mundial. Ha cambiado el tema del clima, ha cambiado el tema de las precipitaciones pluviales,
en dimensión, en cantidad, principalmente en las cabeceras de los ríos también. Y la segunda parte es que nosotros estamos haciendo inversiones millonarias en varias cabeceras de ríos. Por ejemplo, uno de los más importantes que tenemos en el tema de Achumani, tenemos un programa con el programa de drenaje pluvial de más de 200 millones de bolivianos que estamos invirtiendo para prevenir accidentes en la parte baja y obviamente buscar un sistema hidráulico que nos permita que las aguas no bajen con la intensidad y la fuerza que lo hacen. Y se ha notado en los últimos años en la zona de Achumani que el río no llegó a crecer en esta época como en gestiones anteriores. Porque se ha tomado una serie de obras de ingeniería muy importantes que han hecho que vaya perdiendo velocidad, caudal, y obviamente el trabajo que se hace de prevención 3 meses antes, por ejemplo, de las lluvias, y obviamente un mantenimiento de todo el año, y el trabajar 24 horas en la época de lluvias nos ha ayudado a mitigar muchísimo en el tema de los riesgos. ¿Se puede hacer lo mismo en el río que cruza la costanera, por ejemplo, que es el que frecuentemente se desborda año tras año? También se está trabajando en eso, pero como yo te decía, la naturaleza es impredecible, es implacable. Se puede trabajar, nunca se va a poder vencer a la naturaleza, pero se puede minimizar el tema de los ríos. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando en estas obras de prevención hidráulica que son multimillonarias, pero que son necesarias porque salvan vidas, el tema de los sistemas de monitoreo, el tema de la prevención, pero fundamentalmente también el cuidado que tenemos que tener. A veces somos un poco imprudentes. Ya nos pasó en el tema de Puente de Armas, que en el segundo deslizamiento llevó a muchas personas por querer cruzar de manera intempestiva y rápida. Nos puede llegar a pasar lo mismo, tenemos que tener los recaudos. Obviamente nosotros vamos a seguir trabajando con obras importantes, tanto en el Gilusaya, como en el Anuntaya de lo que ha pasado ayer. Estamos trabajando en un plan de contingencia ahora, por ejemplo, en el puente de Aruntaya, que se está evaluando y está a punto de ponerse en marcha, que es generar un puente provisional unos 150 o 200 metros más abajo, cerrar el puente de Aruntaya en las noches para evitar obviamente que si hay una onda punzante no tengamos los problemas de hora, volverlo a habilitar en la mañana, toda la mañana, y obviamente bajo esa dinámica hacer un monitoreo constante y tomar otras medidas previsores. Son medidas que vamos a tomar a lo largo de la época de lluvias, obviamente tomando y siempre pensando en la seguridad de las personas, que es lo más importante. Las condiciones de infraestructura, los puentes o cualquier obra se puede volver a rehacer, se puede volver a restituir. Una vida humana jamás. Por eso para nosotros siempre va a ser la prioridad las vidas humanas y por eso estamos trabajando ahora con mayor fuerza. Estamos con la línea gratuita 114, donde cualquier vecino puede llamar las 24 horas y haber un caso de emergencia. Nosotros automáticamente nos llega la programación a la Secretaría de Riesgos, a la Subalcaldía, al SMIP, y acudimos de manera inmediata a cualquier llamado o a cualquier problema que se presente. Recomendaciones de prevención a las que deben sumarse las exhortaciones que tantas veces se han formulado y las reiteramos para un cuidado extremo en la población cuando se presente alguna contingencia fruto de esta época de lluvias. Muchas gracias, Óscar Soliano, subalcalde de la zona sur, por este panorama que hemos descrito en los anteriores minutos. Muchas gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de poder informar a los vecinos de lo sucedido en el tema de la zona sur y las medidas de previsión que tenemos que tomar entre todos. Si trabajamos de manera conjunta, si tomamos en cuenta que la época de lluvias en una ciudad de ríos, en una ciudad de quebradas y de ríos es muy importante, seguramente vamos a trabajar para que estos sucesos se minimicen y en el futuro ya no vuelvan a suceder. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias una vez más. 114, no se olviden, la línea para cualquier consulta o para la formulación de un llamado de emergencia.